Llevaban razón, Eurovisión. Sí es política. Soy Fran Serrano y junto a Javi Verdejo vamos a presentaros este nuevo video podcast en el que desde una visión pop queremos, queremos abordar todos los asuntos relacionados con la política que afectan al Festival de Eurovisión. Porque como decimos, todo es política, no solo Eurovisión, también el deporte, los Juegos Olímpicos, el cine, todo, absolutamente todo. Y el resto de cosas de la vida también tienen un puntito eurovisivo. Por ejemplo, prueba en el título de este primer programa, ¿no? En el que relacionamos, Melody con Donald Trump. Y no es que Melody quiera poner aranceles, ni que Donald Trump cante esa diva. Pero es un icono de masas. Así es. Así que antes de empezar y de entrar ya un poco en materia, os recordamos que nuestras redes sociales son si es política. Venga, es que se me olvida mucho. Lo hacemos, no pasa nada. Así la gente tiene la oportunidad de escucharlo. Si es política. Y que evidentemente podéis suscribiros a todos nuestros canales, el canal de YouTube, en podcast, en Spotify, que también estamos, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todos sitios. Seguid porque cada semana iremos sacando nuevos capítulos. Y ahora vamos a entrar en materia. Venga. Con este tema sobre la diva. Y para empezar, ahí vamos. ¿Qué es la diva? Cuéntanos. A ver, la diva, entrando un poco en materia de lo que significa realmente, tiene su origen en el mundo de la ópera. La diva era como la máxima artista, la que tenía, pues eso, mejor rango vocal, todo eso dentro de la ópera, pero es verdad que ahora mismo se conoce más como una diva en términos pop, de cultura pop, es decir, Lady Gaga, Beyoncé, también en el cine hay ciertas divas, y siempre hace referencia a una narrativa concreta y a lo que simboliza la diva. O sea, la diva no es únicamente la que canta, la que actúa, sino la que tiene una narrativa detrás, una historia. Entonces, por ejemplo, se relaciona mucho con temas de empoderamiento, de mujeres sufridas dentro de una industria, ya sea del cine, de la música. Son vidas que apasionan, son historias que de algún modo sirven para emocionar, para que la gente se sienta apelada, que es un poco también lo que pasa en política, en la espectacularización política de la que vivimos ahora mismo. Y no solo la espectacularización o incluso la jazzificación, sino sobre todo los personalismos. O sea, hablábamos de Donald Trump, una figura que realmente es una diva a la americana porque representa, los valores de un empresario de éxito que parte de una posición, pues, no os quiero decir humilde, pero tampoco una posición de clase media, ¿no? Y en la que consigue ser un gran empresario de éxito, ser multimillonario, incluso cae, o sea, tiene ese momento de drama, luego se recupera, todo esto con estafa y con cosas de por medio, o sea, esto es una cosas figura, de ricos. Esto es una cosa muy americana, pero lo que queremos decir es eso, ¿no? De que, oye, que tiene su puntito de diva. Y en España también se repite, tenemos a Pedro Sánchez, o sea... El manual de resistencia. Y no solo el manual de resistencia, los 5 días de retiro para reflexionar en su casa por, lo que había pasado con los bulos y su mujer y todas estas cosas. Es que al final las narrativas que giran en torno a la política, o sea, ahora mismo estamos en un contexto de espectacularización de la política, entonces digamos que como que los políticos son objetos de consumo. Y Pedro Sánchez tiene una historia detrás, que es un señor que se enfrentó a su partido, no le salió bien, pero regresó. Se recorrió España, o sea, es que regresó, venció al Partido Popular mediante una herramienta como era la moción de censura, enfrentó una crisis del COVID, enfrentó ahora mismo los aranceles, se va a China, es decir, va todo el rato construyendo una narrativa frente a un enemigo, que es la extrema derecha, es decir, todo lo que acompaña a Pedro Sánchez y en general a los políticos hoy en día siempre hay detrás como una especie de narrativa, y es lo que pasa con la diva, y de hecho Melody, la candidatura de Melody, es también una narrativa. Es una superación constante, o sea, ella partió de los gorilas, siendo muy niña. Luego, pasó por un montón, también sacó otras canciones, en fin, que pasó un tiempo con el tema de la música hasta que se presentó a Eurovisión 2009, El Retorno, donde, está la preselección que hizo Televisión Española ese año. Es que lo presentó Alaska y Mario Vaquerizo actuó como invitado. Ahora que se habla también de Mario Vaquerizo y sus actuaciones con el Partido Popular, actuó en esta preselección y fue como el primer, no el primero, pero sí como uno de los más recordado dentro del mundo Eurofan, enfrentamientos como bipartidistas entre dos fórmulas de diva. Sí, porque hasta ahora habíamos venido con distintas sensibilidades. Por ejemplo, acuérdate en 2007 todo el drama... No, 2007 no, 2008 el drama que hubo con Chiquilicuatre, pero no era una cosa no partíamos de esto, ¿no? Esto era más una broma de Forocoches, de La Sexta, todo esto. Y en 2009, pues Televisión Española dijo, vamos a cambiar un poco el paradigma. Se fueron al Casino de Barcelona, hicieron una preselección allí con un foso horrible en el que se cayó más de uno.
Es que todo mal. Eso, si no lo ponemos ahora aquí en pantalla, buscarlo en internet porque es un show. Sí. El caso es que nos vamos del tema porque nos dispersamos. El tema diva y de superación. Que Melody, bueno, pues empató con Soraya, no consiguió ganar y siguió ella. Ella se presentó a Tu cara me suena, tuvo sus problemas de sonido también, Tu cara que me no suena. ganó tampoco en Tu cara me suena. Es decir, Pobre. o sea, es un relato de esa diva que la madre que madruga. La artista sin cartel, y claro, es con dinero y sin fortuna. Ellas son divas también. O sea, es que es diva. Está apelando a la clase trabajadora. Pero sí por eso le felicito a Izquierda Unida. Por eso le felicito a Izquierda Unida, 2 hermanas. Pero sí que es verdad que al final esa historia de Melody la trasladó al escenario del Benidorm Fest y yo creo que es lo que apeló un poco al voto de Melody. Igual que vemos en política, la comunicación política, de cómo se apela a esa emoción, a esa fórmula del voto, de la narración y todo eso, yo creo que estaba también muy presente en Melody y en todo lo que representaba. Sí, como un líder, ¿no? A quien seguía, ¿no? Lo hablamos con Donald Trump, para los americanos que persiguen ese sueño de, oye, hacer América otra vez grande, ¿no? Y el de Melody, pues, oye, de un artista que de las cenizas sale y vuela como el ave fénix. Bueno, como Conchita. Sí, también es verdad. No, pero me ha quedado muy Conchita. Sí, pero es verdad que eso, que al final, o sea, Melody jugaba en esos términos, es lo que creo que le ha dado la victoria en el Benidorm Fest, especialmente en una audiencia que no es la Eurofan. Sí, porque eso justo te iba a decir, al final existen diferentes tipos de divas adaptadas a las generaciones, ¿no? Porque al final las divas son líderes a quien seguir, como decíamos antes, y al final, pues Melody, en el caso de esto, puede ser una líder, pues para personas de principios de los 90 hacia atrás que recuerdan, pues, ese gorila, esa lucha por la vida, ¿no? Y un momento feliz de su vida. Y un momento eso es lo que porque, a ver, al final lo que marca muchísimo a las generaciones jóvenes, millennial y Z, es esa nostalgia eterna por una vida de, ay, es que cuando eras pequeño, cuando eras tal, el tiempo pasó siempre fue mejor, que también es un elemento que formula bastante nuestro voto en las elecciones y que formula bastante el voto hacia la extrema derecha, ojo, cuidado. Pero es verdad que es algo en lo que se apoyaba mucho Melody. Es decir, era el icono millennial por excelencia, mucha gente la votó. Es un icono. Porque era su icono millennial, frente a lo mejor una nueva generación que entiende otro concepto de diva, que lo veíamos con Daniela Blasco, por ejemplo, incluso con la propia... Bueno, con Chanel no estoy seguro de que fuera un modelo distinto. Es que lo de Chanel fue, bueno, es que meternos un poco ya en un año que fue muy político. O sea, prácticamente todos los líderes políticos, entre los corrillos, los canutazos, los últimos días de la semana del Benidorm Fest de ese año, pues se corrió la voz de, oye, vamos a preguntarle al primer político que pasa con quién va en el Benidorm Fest. Más de uno ponía cara rara, pero alguno que otro sí entró el trapo. Sí. Y vimos esa división entre nacionalismos periféricos con Tanchugueira, oye, hay una canción en gallego que rompe el molde, ¿no?, de lo que pensamos como España en Eurovisión. Y luego la otra lucha del feminismo con Rigoberta Bandini, también ese regusto de Cataluña, ¿no? Porque al final también se enfrentaban los territorios. Y la vía de Villacís, que siempre ha tenido muy buen ojo con Raiden. Ya. Bueno, Raiden, el pobrecito... Que Raiden es un pedazo de artista y a mí Villacís personalmente no me cae mal. Pero era la cuota madrileña. Sí, era la cuota, con eso quería decir, ¿no? Siempre hay una cuota madrileña. Madrid siempre tiene que estar en todo. Sí, Madrid es España y España es Madrid. Pero, lo ha dicho él. Pero sí que es verdad que, o sea, con ese Benidorm Fest, yo creo que toda esta idea del simbolismo, lo que representa un artista o un icono en general, sobre todo a un determinado pensamiento o movimiento, se vio muy representado con Tanchugueiras y Rigoberta, como has dicho, el feminismo y los nacionalismos periféricos, pero ¿qué fue lo que ganó? Sí. La diva por excelencia, estereotípica de Eurovisión, que, ojo, creo que estaremos de acuerdo en que hay divas y divas. O sea, hay divas que, queramos o no, son un poquito más... Como pasa con cualquier género musical, no es algo exclusivo del concepto de la diva, pero que hay divas un poquito más de broma, un poquito más... no sé cómo es el término que tú dices siempre. ¿Pero a qué te refieres? De peor calidad. Barata. O sea, vamos a ver. Vale. Tampoco quería decirlo así, porque, claro, nosotros a lo bruto, pues yo le digo siempre que bueno, que hay... Igual que hay canciones más producidas que otras, por ejemplo, esa diva es una canción que yo considero barata, pero que la salva una cantante como Melody, pues que tiene tablas. Sí. Y luego pasa a la inversa, canciones que a lo mejor están un poquito mejor, pero, oye, son espectáculos que son geniales, pero artistas que son más amateur y que ese puntito de amateur al final no queda como un punto positivo, oye, de inocencia, sino queda como negativo porque, oye, le falta
Bueno, pues un poco lo que le pasó a Daniela Blasco, que le faltaba voz. O sea, Es que no cantó. que eso es lo que te quiero decir. O sea, es que en su caso, el ser más amateur conllevaba a que no tenía pues esa capacidad de cantar y bailar al mismo tiempo y abusó pues del playback. Claro, pero Chanel en cambio tenía, o sea, Es que Chanel lo Chanel es tenía una todo. bailarina Lo hizo muy profesional. bien. Y aún así, su victoria, es verdad que toda la polémica esta de jurado y televoto y tal, pero es verdad que todo el país se había volcado de una manera en el festival y la clase política se había volcado de una manera, creo que también bastante nociva, donde jugó más lo que representaban esas candidaturas que la calidad en sí de la candidatura, porque, hombre, Tansugueiras tuvo muchos fallos de puesta en escena, aunque era la mejor canción en mi opinión. Rigoberta también. Hombre, Ay Mamá, no fue... que es un himno. Ay Mamá es un himno, evidentemente. Y no es, o sea, no me puedes decir que Terra es mejor que Ay Mamá. A mí me gustaba más Terra, pero no vamos a discutir eso. Bueno, el tema es... Que nos lo pongan en los comentarios, a ver ellos qué opinan, nos van a poner verde. Pero es verdad... Te lo aseguro ya, ¿eh? Sí, pero bueno, me da igual a estas alturas. Pero es verdad que las dos Chanel... España. Sí, o sea, es eso, al final era como el juego de las dos Españas y sin embargo gana un tercer elemento más asociado al estereotipo que tenemos de Eurovisión, más asociado quizás a un grupo de personas como es el colectivo LGTBI de una generación concreta, que, o sea, porque Chanel es verdad que a lo mejor no tenía esa repercusión mediática, pero mucha gente apoyaba ya a Chanel desde el principio y lo manifestaba en redes sociales. Y de hecho había este juego, esos ataques que pues un poco edadistas, ¿no? De decir, bueno, ya están aquí las viejas apoyando a... Como ha pasado este año con Melody, ¿no? Claro, el tema es que muchas veces al final entras en críticas que no son musicales. Creo que ya te vas a lo estéril, al politiqueo. Al final eso también es política. Sí, pero como que vas a críticas, porque yo entiendo que a la diva o al concepto de diva se le critique desde aspectos musicales, técnicos, de mercado, de producto, lo entiendo y es legítimo. Pero incluso no la también, misoginia. Claro, o sea, y luego también críticas que puedan tener sobre lo que representa la diva. Claro. Pero con Chanel creo que hubo unas críticas que giraron en torno a, pues eso, o sea, críticas que venían de la misoginia. Es decir, a mí me pareció aberrante tener a partidos y figuras de izquierdas criticando a Chanel. O sea, teníamos a feministas dentro de la... A ver, ¿qué estás haciendo? Partido, yo recuerdo el BNG, pero figuras... A ver, es cierto que, por ejemplo, dentro del feminismo había figuras asociadas a la izquierda parlamentaria que criticaban a Chanel y la acusaban de estar fomentando una imagen a favor de que las niñas y las mujeres jóvenes se fueran con sugar daddies. Eso es una acusación muy grave para una candidatura. Y creo que ahí pesó más otras cuestiones que no tienen que ver tanto con la calidad musical. Y luego, ciertos perfiles de izquierdas, hashtag tíos decentes, tíos de izquierdas, que literalmente llegaban y, ay, qué pena que no llevamos Tansugueiras, que no llevamos Rigoberta, que son la nacionalidad, la plurinacionalidad y el feminismo, llevamos a Chanel, que es plástico. Pues hombre, esa crítica, llamar a Chanel plástico. Pues esa crítica me parece hipermisógina. ¿Quién hizo eso? ¿Quién dijo eso? Yo no me acuerdo. No lo voy a decir. ¿Cómo que no lo va a decir? Lo dijo un tío decente, influencer, de izquierdas, tertuliano, y ya está. Pero, venga, o sea, di algo, di una pista. Que al menos la gente lo pueda adivinar en los comentarios. No sé a quién se refiere, ¿eh? A punto B punto. A punto B punto. No digo más. ¿Es joven? Sí. Vale. O sea, no quieres decir lo que... Tienen redes sociales y sale en la tele. El caso, que hay críticas que no se pueden... Hay críticas... Primera polémica. Pero bueno, hay críticas que se basaban en la misoginia y me atrevería a decir a esta asociación de la diva con el LGTBI que está presente. Y eso son líneas rojas que no deberían cruzarse cuando estamos hablando de, bueno, en general de cualquier tema. O sea, hay críticas legítimas a la diva. Porque al final una diva es una líder de una minoría como es la del colectivo LGTBI y al final... No se puede desvincular. No. Y es que además en estas críticas que veo, porque decía que era política, la misoginia yo considero que es política, el hacer estas críticas curiosamente al tipo de contenido, pues como tú decías, ¿no? De feminizado, que pues todo lo que tenga que ver con mujer empoderada o incluso el colectivo LGTBI que siempre se mete en el saco de pues lo fémina, ¿no? Lo que forma parte del mundo de la mujer. Por eso de la heteronormatividad y todas estas cosas. El caso es, siempre se aprovecha a los más débiles, entre comillas, para atacar. O sea, no se critica, no sé si me ocurren cosas políticas que se le critican en Eurovisión. El tema de Israel, ahora que estamos con todo el tema del genocidio. De Netanyahu. Es que, ¿por qué se critica que Israel participa en Eurovisión, pero no se critica que participa en los Juegos Olímpicos? Que son críticas legítimas y problemáticas, evidentemente. Y que los eurofans somos los primeros que condenamos y que además no se me ocurre un evento internacional
en el que se ponga más en el ojo del huracán que el Israel participe. O sea, dime un evento internacional en el que se critique esto más. No lo hay. Y entonces, se nos descarga a nosotros la responsabilidad de esto. Cuando de hecho esta semana pasada se conoció lo de que RTV va a pedir que se, bueno, pues que Que se debata la participación de Israel y evidentemente la dentro web del no va a mundo querer, pero Pero el mundo eurofan hay ese debate y esa participación, porque creo que también es un poco infantilizar a la sí, gente que sigue ciertos productos. sí, ¿Y qué sí. quieres que te diga? Si el ojo lo pones en un determinado producto que se asocia a las mujeres o al colectivo LGTBI o incluso productos que se pueden asociar, ahora mismo no se me ocurren, pero lo sabrá, con poblaciones racializadas o todo eso, siempre es el foco en aquello que es de un nicho concreto y Así nunca es, en lo mainstream. así Cuando es. esta reproducción ideológica que señalamos a favor de el capitalismo, el sionismo, el imperialismo, lo que sea, está presente en prácticamente todo producto occidental que se nos pueda ocurrir. Entonces, pues una cosa que tendríamos que darle la vuelta. Pero igualmente es verdad que en Eurovisión hay elementos de, digamos, por ejemplo, con respecto a lo emocional, a lo que nos representa eso, que tiene que ver mucho con lo que hemos dicho antes, el voto, por ejemplo, el bipartidismo, que es un tema que hemos sacado y no lo hemos desarrollado tanto, Vamos a hablar ahora de él. del bipartidismo, exacto. Pero antes recordaros en nuestras redes sociales, porque llevamos un rato de programa. Y yo insisto, por favor, suscribir al canal, seguirnos en nuestras redes que son @. Si es política, ¿Por qué? Porque vamos a seguir subiendo este tipo de programas hasta que llegue el Festival de Eurovisión, más o menos uno por semana, ¿no? y alguno después del festival, Ah, mira, de esto análisis, hombre, está... análisis de la final, por lo Vale, me menos. gusta. El caso, que nos sigáis porque al Mm. final, oye, apoyadnos si os gusta este contenido y también podéis aprovechar los comentarios o las redes para escribirnos, oye, pues queremos que habléis de este tema o qué os parece tal, o bueno, lo que queráis. El caso es, me estabas preguntando por el elefante en la habitación, el bipartidismo. Sí, A ver, España es que es un país bipartidista en todos los sentidos. O sea, es cierto que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de que existan terceras vías, pero por lo general, PP-PSOE, que en realidad es lo mismo que izquierda-derecha hoy en día, porque hemos pasado de bipartidismo a política de bloque. Ciudadanos murió en el intento, o sea, quería ser un partido bisagra y no lo fue. en España ya se ve que no. En el fútbol, Real Madrid, Barça. Está un poquito aquí la vía del Atlético de Madrid y luego en según qué sitio, pues oye, el Sevilla, el Atleti, el Valencia. O sea, esto es muy fife en una charla tan potaxi. Sí, por favor, no hablemos así. Pero, oye, pero... Pero entiendo pero la se referencia. entiende. Es para la audiencia Z. Sí. El caso es que me pierdo completamente. Que siempre se ha visto que en las preselecciones de Eurovisión se ha seguido este modelo bipartidista. Soraya Melody en el 2009, pues en mil ejemplos más. En 2018, recordad la catarsis que hubo con Operación Triunfo entre, por un lado, la parejita Amaya y Alfred, y por otro lado, lo malo con Aitana y Anna Ward, que eso, lo de Da Anna para- Ward, en fin, pero bueno. Da una para guerra. podcast también. Pero no, sí, o sea, es verdad. Pero bueno, que eso, ¿no? Ya por terminar lo del bipartidismo. Y luego, pues evidentemente lo que pasó en el año 2022 con el Benidorm Fest que hemos estado desgranando, ¿no? O este año, en fin, que siempre pasa igual, ¿no? Pero porque la socialización política en España es completamente bipartidista. Es más, en España hay fenómenos de partido que no se suelen dar porque tenemos otros clivajes, otra serie de tensiones sociales políticas que se manifiestan en partidos. Por ejemplo, aquí partidos agrarios no encajan y en otros países sí. Aquí estamos muy marcados por el bloque izquierda-derecha y luego un pequeño bloque ahí que es esa tercera vía que son nacionalismos. Sí sabía como... Que son los bisagra, los sí. que te apoyan a unos a otros dependiendo del contexto, ¿no? Pero, y esto evidentemente también se manifiesta en la manera en que entendemos la cultura y el consumo, es decir, en Eurovisión o en las preselecciones a Eurovisión siempre hay esa dualidad de buscamos un producto u otro y siempre representando como cosas distintas, es decir, con Soraya y Melody era lo internacional frente a lo folclórico, lo nacional. En el caso de Amaya y Alfred con Aitana y Anna Ward eran, pues eso, el amor y el empoderamiento femenino. Es otra canción feminista que se quedó a las puertas como le pasó a Rigoberta. O en el caso del Benidorm Fest, la primera edición, Tan Sugueras frente a Rigoberta y luego llegó esa tercera vía que era Chanel y ahora O mismo... este año con la brecha generacional, o sea, bueno, este año es que había muchos factores, pero Melody representaba un poco al público no eurofan que quería ver a una estrella que había seguido desde chica en televisión, además de que Melody representaba pues esa diva, digamos, en el colectivo, como una líder de una minoría, de, yo qué sé, para toda esta gente, pues de los años 90, de principios de los 90 hacia atrás, ¿no? Y sin embargo, la gente, los jovencitos, ¿no? Por así decirlo, las twincas,
Vamos a entrar Ya ya empezamos. en categoría. ¿A quién apoyaban? A Daniela Blasco. Sí. O sea, esto era así. Luego había otra gente. O sea, yo, por ejemplo, apoyaba a J. Cabello. Mm. Y no era por andalucismo ni nada, que Era podría haberlo sido, Era pero por no andalucismo. no era por eso. Sí. Era porque era lo más internacional. Pero bueno, Ah, ya empezamos. claro. ¿Ves? Ese es el Pero motivo de porque siempre. estamos en un contexto, y yo lo siento mucho, en el que el Benidorm Fest no son canciones que se escuchen en España. O sea, la prueba la tiene en que, excepto el primer año, que sí, que, oye, fueron canciones que tuvieron su recorrido. Aquí estamos hablando de canciones que están muy prefabricadas para el festival. No es el mundo real de la música española. Oye, pues ya que nos ponemos en esta tesitura, vamos a llevarlo mejor. Pues también es verdad que quizás la gente, la audiencia es lo que busca con el Benidorm Fest. O sea, este Benidorm Fest Bueno, a lo ha sido exitoso en términos de audiencia y una audiencia generalista se ha volcado bastante. Bueno. Quizás por el empuje de Melody. Sí. Bueno, yo veo que aquí el empuje también tiene que RTV está en un mejor momento, no tiene tanta competencia, Broncano Solo era cuestión la de chuchó un tiempo, poquito. claro, sí. No, al final las semifinales no es lo mismo cuando tiene un telonero que no te hace buena audiencia, digo, Sí, ¿no? que Entre luego semana, también. que pueda competir con el Hormiguero, que es el gran líder de audiencia de Sí, la que se franja, juntan ¿no? muchos elementos, pero yo creo que también este Benidorm Fest. Eso al también es igual que- política, ¿eh? Sí, sí. Lo de Broncano Y la Motos. revuelta, sí, sí. Las dos, España, otra vez. Claro, pero es que al final volvemos al tema básico de cualquier fenómeno del voto y de la audiencia. O sea, yo esto lo veo muchas veces, el voto no es racional. Esto es una cosa que... ¿Tu voto no es racional, Javi? Mi voto no es racional. O sea, mi voto no es... No Qué se categórico. mide, o sea, pero estamos hablando de tu voto político, ¿eh? Sí, No de o sea, tu mi voto no se basa en que yo de repente haga un análisis de coste y beneficio Sí. de lo que yo creo. O sea, yo reconozco que mi voto se basa en muchos elementos, pero el tuyo y el de prácticamente todo el mundo. El voto racional no existe. El voto está informado de yo me leo el programa electoral, no existe. Y menos hoy en día. O sea, nadie se lee Hoy en día, un programa. Nadie se lee un programa electoral ni nada por el estilo, sino que buscas atajos informativos o autoridades que te digan no cómo pensar, pero sí que te den una información para que tú la puedas digerir. Y sobre todo buscas coherencia con lo que tú crees. Un camino al que seguir, digamos. Un grupo Claro. en el que sentirte reconocido. Claro, y en candidaturas del Benidorm Fest yo creo que pasa un poco ese mismo fenómeno. Es decir, lo comentábamos un poco al principio. Hay un voto de liderazgos, de emoción, que en el caso de Melody era, por ejemplo, eso, la simbología millennial y lo que representaba para muchos Melody, pero lo hemos mencionado también antes, en el Tansugueiras había mucho voto que, siendo Rigoberta y Tansugueiras las dos mejores canciones en ese momento, quizás mucha gente se inclinaba más por Tansugueiras porque empezaba a pesarles el tema nacional. ¿Por qué los gallegos votaron en masa a Tansugueiras? Porque seguramente ahí pesó muchísimo más. Bueno, hubo una operadora telefónica gallega que, vamos, poco más que subvencionó el voto. Sí, pero o sea, bueno. le salió la gente gratis. Sí, pero igualmente, o sea, la gente votó también porque había una razón política, emocional, de que se sentían identificados. Sí. En ese caso es un voto puramente de Pero identidad. en cambio, la más transversal, luego a nivel de escucha y a nivel de sitio y todo, fue Rigoberta con Ay Mamá. O sea, hoy en día, piensa en todo el Benidorm Fest, quizá haya solo 2 canciones, bueno, 3, me he venido de arriba, hay 3 canciones que se siguen escuchando y son Ay Mamá, Noche Entera y Zorra. Y bueno, y es lo humo. En discotecas. Sí, pero a nivel, digo, de escucha general, sí, es verdad, es Lomo también. O sea, iba a justificarlo, pero no. No creo que sea tanto al nivel, porque las otras 3 canciones están como en un nivel muy popular, en el sentido de que cualquiera propiamente puede cantarte un trocito de canción, y Slow-Mo es que es más un show. No es tanto una canción. Pero también porque al final... Es recordar a Chanel y el show, pero la canción sí también, pero... No sé. Es que el Benidorm Fest es espectáculo también, y el tema es que lo que ve la gente es también a lo que apela en ese sentido. Es decir, igual que te digo, hay un voto emocional, hay también un voto de matemático. O sea, quiero decirte, de gente que dice, no voy a votar a... Mi favorita es esta, sí. Pero el voto útil. El voto útil, es decir, ¿cuánta gente a lo mejor votó a Daniela porque no quería que saliera Melody, pero su favorita era La Chispa? Sí. A mí me pasó. Pero bueno, vamos a centrarnos de nuevo en el tema de las divas. Y es que mucho estamos hablando de las divas españolas, de las divas patrias, que también podríamos hablar de las divas portuguesas, que tienen cierta semejanza con las españolas. Sí. Pero bueno, vámonos a las divas europeas. Hay muchos tipos de divas. O sea, está la señora balcánica que te canta un baladón que se parte en el escenario, que este año también tenemos este tipo de... Que te hace metáforas sobre Yugoslavia también. Serbia 2007. Hombre, y ganó. O sea, y ganó. Es que Yugoslavia presente siempre en Eurovisión. Porque hablamos de los países balcánicos como si fueran recién llegados, pero es que los yugoslavos
participan en Eurovisión prácticamente desde el mismo momento en el que España participa. O sea, la Por tanto, participamos a la vez, creo. Misma sí, edición. sí, o sea, es que tienen un histórico desde el 61 que ambos debutaron muy alargado. Sí. Especialmente Croacia, que al final era quien siempre se llegaba, porque este es un tema Ese es curioso. otro tema, ¿eh? Lo vamos a reservar. Yugoslavia, pero bueno, para quien no lo sepa, hacía como una preselección en el que cada país podía mandar 2 canciones. Y era como un mini Eurovisión en el que cada país, entiéndese, cada república yugoslava, exactamente, podía votar incluso a sus propias canciones. Sí. Y Croacia, también por política interna de Yugoslavia y porque también eran de las canciones pues más radiables, digamos, de la época. Y su pues, enfrentamiento con Serbia y todo eso, sí. Croacia casi siempre se llevaba el gato al agua Sí. y casi siempre iban los croatas representando a Yugoslavia. Y creaba su arquetipo de diva. Y una diva que durante los años 90 explotaron. Croacia quedó muy bien en los 90 porque llevaba ese bagaje de haber sido exitosa en los años 80 con Yugoslavia. María Magdalena, o sea, buah, Croacia 99, o sea, eso es icónico. Bob. Pero sí, es verdad, al final cada territorio europeo explota su diva. Explota su propia diva, es decir, Melody, pues tenemos nuestra diva que es la última folclórica, como dicen. Francia también ha tenido sus divas, Sí. muy de la música francesa, tal. Pero Patricia Cass fue un momento muy llamativo, Francia 2009. Bárbara Pravi. Sí, pero bueno, me refería a Patricia Cass porque Bárbara Pravi es una gran cantante. Pero Patricia Cass era una señora, pues, de lo que podría llamarse lo chic, dentro del mundo francés. Como un poquito Edith Piaf. Sí, es como, bueno, es una señora famosa que viene aquí, pues, a servir, no sé cómo se dice en francés, pero a servir cant. Bueno. Sí, creo que es chat. Ah, pues muy bien, servir chat. Sí, aquí tenemos conejo, allí tienen gato. Muy bien. Pero sí, pero cada país tiene su diva. Sí, las divas turcas, o sea, es la década de los 2000. Turquía explota mucho las telenovelas como fórmula de legitimarse a nivel, pues eso, nación y todo eso, pero en Eurovisión eran las divas turcas y algunas tenían éxito internacional. Claro, sí, o sea. Y la que ganó en 2003. Serta Berener, que ganó por los pelos, por 2 puntos. Eso sí que fue una votación de miedo, ¿eh? Con la estatua de por medio. Buah, y Beth de Dimes, que fue una edición. Pero mira, hay precisamente otras divas venidas a menos, la estatua. Pues fíjate. Rusia. Bueno, una se convirtió al Islam y renegó de todo esto, que era un montaje, y lanzó como un montón de mensajes anti-LGTB. ¿Verdad? Que en un contexto de Rusia en 2012-2013, en el que ya se empezó de forma institucional a perseguir al colectivo, que bueno, que vamos a pasar a las divas nórdicas, pero antes de esto quiero recordar una gran hazaña de una diva de la que ya hemos hablado, de Soraya. En el año 2009, que Eurovisión se celebró en Moscú, para que luego digan que no es política, ya empezaban las primeras restricciones en contra de la organización de un orgullo o de cierta manifestación pública del colectivo. Desde 2007 o así ya empezó esto. El caso es que en 2009, claro, coincidiendo con el Festival de Eurovisión, quisieron celebrar la marcha en esa semana. Y las autoridades rusas pues lo pusieron muy complicado y porque no querían. Y Soraya y Malena Herman, la representante de Suecia, que también es la madre de Greta. Eso iba a decir, otra diva icónica. Que todo es política, o sea, todo es política. Sí. Se posicionaron en contra de la autoridad de lo que estaba pasando y se comenta que quedaron un poco mal porque la UER los castigó, como que les generó ahí un problema, ¿no? En la organización de un Eurovisión en Rusia, criticando de lleno en esa semana el tema institucional por la persecución al colectivo, como que quedaron un poco mal en parte por esto. Luego también lo que pasó con 2009 con la retransmisión de RTV también siempre ha sido como un poco leyenda negra de que Soraya quedase mal. Claro, porque asumir que quizás tu candidatura no era tan buena, a lo mejor... No, pero es cierto que en 2009 fue un año muy curioso a nivel político, ya que hablábamos también antes de Putin. Hombre, a ver, literalmente Putin visitó los ensayos de Eurovisión y paralizó un ensayo de Azerbaiyán. Putin entró allí y obligó a que se parara todo en mitad de un ensayo. Todo el mundo saludando al señor Putin. Esto no lo sabía. Putin, primer ministro en aquel momento de Rusia. Y Svante Toselius también, que era el escrutador oficial de la UER, dándole la mano, los de Azerbaiyán también, todo muy... yo soy aquí el señor Putin, interrumpo un ensayo por mi
polla morena, vamos. A ver, es que en esa edición también recordemos que en una semifinal trajeron al coro ruso del ejército y tal, No, bueno. y pusieron literalmente un tanque y una aeronave en el escenario mientras cantaban la estatua. O sea, Sí, un sí. tanque en el escenario de Eurovisión. O sea, es que eso era. Pero con esto lo vamos a dejar el tema de la geopolítica más de puntos y de esto para otro capítulo que yo creo que nos da. Pero sí que es verdad que al final has dado clave en algunos puntos de las Sí. divas como elemento también Político. de identidad nacional. Sí, sí. Es decir, igual que lo que hemos dicho antes, ¿no? Cada diva tiene elementos culturales que se asocian con sus países, pero también es una herramienta de propaganda, es una herramienta también para dar una imagen. Hubo un momento en el que era una herramienta también de dar imagen de modernidad y de internacionalización. España con el colectivo LGTBI y Soraya, o sea, que España, que ha sido siempre tradicionalmente un país al que se la considera conservador dentro de Europa, dentro de la élite europea, como bueno, como que estaba un poco atrasado, fue sin embargo como el país tercer católico país y tal. europeo en reconocer el matrimonio igualitario. Sí, que igual, y ya no solo eso, o sea, un montón de países que accedían de repente a Eurovisión explotaban mucho esa imagen de la diva internacional cantando en inglés. Por ejemplo, Armenia lo ha hecho, Ucrania también. Israel yo creo que ha inventado el concepto de diva moderna en Eurovisión con Dan International. Esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, que vamos a hablar de la Israel. De Israel. Pero es verdad que la diva es un elemento, por un lado, que te sirve para reivindicar tus elementos nacionales, pero también para asentarte como, oye, que soy un país moderno. Primero, porque al final la diva, o sea, el concepto de diva que se nos viene a la cabeza, que no esté vinculado a Eurovisión, siempre son Lady Gaga, Beyoncé, es la diva del pop occidental de tipo producción norteamericana que está muy presente y es algo que se imita mucho en Eurovisión. Es el pop que escuchamos día sí, día también, y evidentemente hay países como Ucrania, Rumanía o tal que han empezado a explotarlo porque es la manera de legitimarse. De hecho, en Rumanía es muy curioso. Tú sabes que hubo una época que se escuchaba mucho pop de Rumanía. Inna, por ejemplo, que creo que es verdad que son artistas que no fueron a Eurovisión y deberían haber ido a Eurovisión. Pero la Elena, bueno, no recuerdo el apellido, la que fue en 2009, creo que también tuvo algún que otro éxito, además de la canción de Eurovisión. Bueno, el caso, es verdad que Rumanía es un tipo de música, se llama popcorn, ese género pop rumano, que empieza a tener mucho éxito entre el 2009 más o menos y hasta 2014, que es precisamente justo después de la entrada de Rumanía a la Unión Europea. ¿Qué pasa? Como una avanzadilla cultural, ¿no? Claro, o sea, ¿qué pasa? Que cuando tú te metes en un mercado como es la Unión Europea, si eres un país que además viene del entorno socialista, que todavía está en recuperación económica, asentando un poco y la transición traumática que tuvieron. Claro, es decir, cuando te metes en un mercado como es la Unión Europea, es también un mercado para tus artistas, porque siempre le enfocamos mucho los mercados en términos de industria, de comercio, y se nos olvida que el mercado cultural y musical está muy presente. Y la entrada de la Unión Europea facilitó que toda esa imagen de las divas rumanas y de canciones que todos hemos escuchado y que muchas veces añoramos porque eran temazos, se explotase en toda Europa, se escuchase e incluso Rumanía trasladase una visión más pop de su música, que ha sido bastante menos folclórico de lo que podría ser Rumanía, la verdad. Y siempre ha explotado más el plano internacional y ciertas divas pues más internacionales. Fíjate que lo hacen de forma reivindicativa porque lo que es la típica, estereotípica diva de Eurovisión, la presentan siempre países que quieren eso, lanzar un mensaje o posicionarse de algún modo. Sí. Países que son considerados modernos, piensa en, no sé, por el estereotipo típico, ¿no? Alemania, Países Bajos, Suecia. Quizá hasta ahora que ya estamos con la jazzificación, que es otra cosa, no han tenido esa necesidad o nunca han mandado ese tipo de diva. Es diferente porque, claro, que Finlandia mande a Erika, la cantante de este año Eurovisión, forma más parte de la jazzificación que otra cosa. Sobre todo porque Finlandia... Bueno, es que Finlandia también ha sido un país variopinto en Eurovisión. Sí, es verdad que es un ejemplo un poco peculiar. Pero igualmente todas esas divas, independientemente de lo que simbolicen para sus países, también es un poco un símbolo de la Unión Europea. Ursula von der Leyen. Sí, o sea, a ver, es que al final... Otra diva, sí, o sea, es otro elemento de este nacionalismo banal, que para quien no lo sepa, es todo elemento de nuestra vida cotidiana que dejamos pasar por alto, pero que nos recuerda que formamos parte de una comunidad política. Ejemplo, bandolero en Andalucía, los que os habéis criado con Canal Curro, son símbolos que la gente de Andalucía lo asumís y que de algún modo os recuerda de algún modo a la nación andaluza. Cuando ves Paquita Salas o Aquí no hay quien viva, te recuerda a cierta idea de España que perteneces a esa comunidad. Pues pero en el Erasmus, o sea,
una herramienta un poco de, oye, ¿de qué hablo? Es que Aquí no hay quien viva se hablaba. O sea, todo el que sea español y tenga más o menos nuestra edad, es que Aquí no hay quien viva es una referencia absoluta. Por eso, y el tema es que con las divas en Eurovisión pasa un poco lo mismo. Es decir, este estereotipo de diva que a veces se asocia con lo negativo, con el meme, con lo de la diva que tiene un montón de bailarines. Quieras o no, es también un elemento que nos recuerda que formamos parte de una comunidad política concreta que es Europa. Eurovisión es posiblemente el mayor producto de nacionalismo banal que tenemos, tanto para los países miembros como también para esta idea de paneuropea que se está desarrollando. Y la diva, yo lo defenderé aquí siempre, es un elemento de conciencia nacional. Menudo repaso hemos hecho, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Desde Trump, como decimos en el título, hasta Melody, pasando por Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez, el nacionalismo europeo, todo. Lo hemos tocado todo. Bueno, pues esto ha sido el primer programa. O sea, yo creo que no nos dejamos mucho más por hablar. Yo creo que no, ya sabéis, dejadnos en comentarios temas que queráis que hablemos sobre el Festival de Eurovisión y su relación con la política y todo eso. Pero las cosas, porque queremos también dejarnos cosas, porque te lo he dicho mucho, Israel, el tema de la geopolítica, del voto, o sea... Todo para que luego digan que Eurovisión no interesa, Eurovisión interesa muchísimo. Todo el mundo habla de Eurovisión. Todo el mundo habla de Melody, para empezar. Todo el mundo sabe lo que es esa diva, o sea, gracias... Hombre, es que tener los Goya después del Benidorm Fest y estar con el micro de todos los medios cantándole pues esa diva, pues lo que tiene. Pero bueno. Ha hecho buen marketing. Free marketing, totalmente. Pues nada. Nos vemos en la próxima semana, en el próximo capítulo. No sé cuándo lo queráis ver. Ya sabéis que lo tenéis todo disponible en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales. @siespolítica. Suscribíos, comentad, todo lo que queráis. Aquí estamos y nos vemos en la próxima. Y ya sabéis que Eurovisión sí es política. Vaya que lo es. Chao.